Nos encontramos en Campo Lameiro, una de las zonas de mayor concentración de arte rupestre al aire libre de toda Europa. Dentro de Campo Lameiro destaca especialmente este gran petroglifo conocido como Os Carballos. El petroglifo de Os Carballos es conocido precisamente por la presencia de esta gran figura que podemos ver, este gran ciervo, de características bastante peculiares, ya que vemos, por un lado, la presencia, en vez de pezuñas, de unas garras que recuerdan a las garras de un oso. Es decir, no estamos ante un ciervo convencional, sino que posiblemente estemos contemplando una especie de animal mitológico, ¿no? Por otro lado, presenta una serie de lanzas clavadas en el lomo y, si nos fijamos en el cuello, presenta una línea que parece estar representando un collar, lo cual tiene su importancia simbólica bastante destacada. Y finalmente, quizás lo que más destaque en este animal es una cornamenta de un tamaño excepcional, con más de 13 puntas en cada rama y coronado en la parte más alta por 3 líneas con un significado que en principio se nos escapa. La idea es que las puntas de los 2 cuernos nosotros podemos contarlas. Sin embargo, estas 3 incisiones verticales en principio podrían indicar, según nuestra interpretación, una forma de contar contando 3 veces los cuernos que tenemos en ambas astas. Si lo hacemos de esta manera, llegaríamos a un número, que en este caso sería 37 en concreto, y según una interpretación bastante al uso, el ciervo podría ser un animal relacionado con la luna. Si entonces asociamos este número 37 con la luna, 37 meses lunares es la forma más sencilla de acoplar en los ciclos de la luna con el año solar, es decir, en 3 años el número de días, en 3 años solares el número de días es muy cercano al que hay en 37 meses lunares. De esta forma se acoplarían ambos ciclos y sería una manera de conteo, de llevar el control de un calendario lunar y solar a un tiempo, una cosa que es muy común en muchas culturas y podría ser una de las interpretaciones que estamos dando para este ciervo. Justo enfrente del Lasio dos Carballos, del ciervo con las grandes cuernas, tenemos este horizonte que está justo detrás de mí. En esta zona es donde ocurre la salida del sol en el solsticio de invierno, precisamente en la época en la que estamos ahora mismo. Y ocurre además en un horizonte, en una zona de Campo Lameiro bastante peculiar, porque en aquella loma que tenemos allí enfrente hay un par de rocas, grandes rocas, en las cuales están las 2 únicas inscripciones que se pueden encontrar en toda la zona de Campo Lameiro. Son 2 inscripciones escritas en un latín un tanto tosco, desde la zona del Lasio dos Carballos. Precisamente mirando hacia donde están estas 2 grandes rocas es donde se ve la salida del sol en el solsticio de invierno, y un poquito más hacia el sur y ocurriendo por la montaña que se ve al fondo, se vería la salida más hacia el sur de la luna. De nuevo tendríamos ambos astros, el sol y la luna, conjugados en una zona del horizonte, marcados por estas dos inscripciones, y justo enfrente del ciervo, que en las cuentas de sus cuernas nos está también relacionando ambos astros. Estamos en el horizonte visible desde Os Carballos. Desde allí veíamos como el sol aparecía detrás de una colina, pues es exactamente esta que se encuentra a mis espaldas, Outeiro do Couto. En esa colina encontramos una de las evidencias que demuestran que Campo Lameiro fue un lugar sacral desde la prehistoria hasta por lo menos época romana y seguramente hasta época medieval. ¿Por qué decimos esto? Porque actualmente se conservan 2 inscripciones latinas de época romana, una situada en la cima de esta colina y otra la encontramos aquí mismo. Aquí podemos ver las letras D, I, V, I, Divi, que traducido del latín significaría a los divinos o dedicado a los divinos. Las inscripciones semejantes a estas, con el texto Divi, están documentadas en el Lasio
en el entorno de Roma, y en todos los casos parecen tener relación con la existencia de dioses gemelos fundadores de ciudades. Por eso no es extraño que en las proximidades se encuentre una capilla dedicada a San Justo y Pastor, que son dos santos hermanos que fueron mártires en los primeros siglos de la cristiandad. Por ello nos inclinamos por pensar que es posible que San Justo y Pastor sean una cristianización de un culto pagano anterior, materializado en estas dos inscripciones dedicadas a esos desconocidos dioses. Aquí en San Miguel de Celanova tenemos un fenómeno de iluminación en el equinoccio muy interesante, pues justo en los días del equinoccio la salida del sol produce un rayo de luz que ilumina a través de una serie de ventanales, de ventanucos que hay en el lado este, que se pueden ver también desde fuera por la parte alta de la iglesia. Son una serie de fenómenos muy bonitos y muy interesantes, sobre todo porque lo que es el eje de la propia capilla está desviado unos cuantos grados, un par de grados, hacia el sur, precisamente para compensar y para buscar este efecto en el equinoccio, pues el sol sale y tiene que salvar la altura del monte de San Cibrao, que está justo al otro lado del valle. Las iglesias cristianas están dirigidas hacia oriente. El ábside de las iglesias tiene que estar mirando en la dirección del naciente solar y en teoría mirando hacia el este verdadero, hacia el equinoccio. Esta línea marcaría la línea litúrgica, nos lo dicen así los escritos bastante antiguos, en las cuales pues el cura, el sacerdote, tiene que estar mirando en la dirección en la cual vendrá Jesús al final de los días. No puede estar mirando a los solsticios, sino que tiene que estar mirando a los equinoccios. Uno de los elementos que explicaría la situación del oratorio de San Miguel y del monasterio es la presencia del Pedrón que tenemos aquí a nuestro lado. Hay una serie de escalones tallados en la roca, de pocetas o pías, que nos están hablando de algo que tal vez podría ser un altar rupestre, un altar probablemente de la edad del hierro, porque no se encuentra aislado en esta zona, sino que en aquella dirección, justo por detrás de aquellas casas, estaría el castro de Castromao, uno de los castros más grandes de la zona, un castro que además tiene ocupación no solo del hierro, sino también de época romana, y el sitio en el cual está esta roca, el Pedrón, estaría en el sitio desde el cual se podría ver la puesta del sol en el solsticio de verano por la cima del castro de Castromao. Fenómenos de iluminación como el de San Miguel de Celanova ocurren en diversas iglesias a lo largo del Camino de Santiago, y lo que hemos encontrado en los últimos años es que incluso en la propia Catedral de Santiago hay varios fenómenos de iluminación. En concreto, en diversas épocas, en diversas fechas, por ejemplo en el equinoccio de primavera, pero no solo, sino que también en fechas como el 25 de marzo, el 25 de julio o el 30 de diciembre, que son fechas relacionadas con el culto al apóstol Santiago. Además, también existen y existían otros fenómenos de iluminación relacionados con la Catedral de Santiago, en concreto con las fachadas norte y sur. La fachada norte, actualmente de zabachería, donde estaban representadas las imágenes del Antiguo Testamento, la parte oscura de la Biblia en la puerta oscura, y en la puerta sur, la fachada de platerías, las escenas del Nuevo Testamento, que son la escena luminosa de la Biblia, donde había ese juego también de parte oscura, parte iluminada. En concreto, los peregrinos que terminaban el Camino de Santiago precisamente aquí, entraban
cargados de sus pecados por la parte oscura, por la puerta norte, y salían los actos de redención. Y una vez que salían después de hacer todos estos actos de redención, salían por la puerta sur, por la puerta luminosa. Limpios de pecado.